gastrointestinales importantes y muy frecuentes. Es la enfermedad úlcero. La próxima. Entonces, vamos a hacer primero un recordatorio rápido de algunas características que tiene la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, ¿sí? Primero, diferenciar bien, conocer o recordar, ustedes tienen que recordar que la pared del estómago va a estar formada por la mucosa, la submucosa, la muscular dividida en dos capas, ¿sí? Y la serosa. La mucosa, que tiene un epitelio superficial donde están las células parietales, las células principales, las células G, las células D, que son células endócrinas, ¿sí? Lo importante es que esta mucosa tiene la basal y una parte, la muscularis mucosa, tejido muscular. La función de este tejido muscular es la de contraerse para dar la ondulación a la mucosa. ¿Okay? Luego viene la submucosa donde están los vasos arteriales, venosos, linfáticos, y en las submucosas también deben estar los nervios, ¿sí? Formando plexos. En la submucosa, el plexo de quién? ¿Será Auerbach o Meissner? Meissner. Porque hay dos plexos, ¿no? Uno, el mioentérico y el submucosa. En la capa muscular, una capa circular tiene tres capas, una capa longitudinal, una capa circular y una capa longitudinal. Oblicual, circular, que hace que haya resistencia a que se pueda perforar la mucosa intestinal. Y finalmente la serosa. La próxima están las células principales que el círculo clínico, ¿sí? Van a estimular la formación del bicarbonato en el páncreas. La próxima. Aquí tenemos, estas son las fibras nerviosas que están formando aquí plexos, el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Y tenemos el otro plexo, que debe estar aquí, submucosa. Bueno, aquí la disponibilidad del tejido muscular de la muscularis. Eso va a ser importante porque se va a definir úlcera cuando esta hace una zona, hay una presencia de zona de lesión en la mucosa cuya profundidad tiene que llegar hasta la muscularis mucosa, ¿sí? Cuando no llega a ese nivel, se llama erosión. Luego tenemos, ¿sí? Otra de las cosas que hay que recordar siempre es que la inervación en el tubo digestivo depende sobre todo del parasimpático, a través de la liberación de la acetilcolina. Si recuerdan ustedes las cirugías que se hacía antes para el tratamiento de la úlcera, esa era la gastrectomía más la sección del vago, las vagectomías, que podían ser tronculares o de rama anterior, de rama posterior, según dónde esté la próxima. Entonces, esto va a ser importante para ver la profundidad, la extensión, ¿sí? De las lesiones ulcerosas del estómago y de la parte inicial del duodeno. Entonces tenemos el epitelio, la lámina propia del epitelio, la lámina propia, ¿sí? La muscularis mucosa, que es tejido muscular
intestinal que su contracción le va a dar los movimientos al intestino, a la mucosa del intestino. La submucosa, la muscularis externa, ya, la tejido muscular externo, y la serosa. El epitelio lamina y muscularis es parte de la estructura de la mucosa, la propia. El epitelio de la mucosa, que significa una barrera física, ¿sí?, para los elementos que ingresan con los alimentos, todo eso, tiene la función principal de la absorción y la secreción. La lámina propia del tejido conectivo, ¿sí?, van a estar ahí los linfáticos, ¿sí?, y las glándulas. Su función es de lubricación, de transporte, y es la barrera inmunológica del estómago. Es importante, tiene que haber una barrera, una respuesta inmunológica innata, porque es un proceso, la úlcera va a ser un proceso de tipo inflamatorio. Y todo lo que pasa en la inflamación tiene que pasar en la úlcera, ¿sí? ¿Ve? Que hay en la fase tardía de la inflamación tiene que haber intervención del sistema inmunitario innato, luego el sistema adquirido, a través de la liberación de los linfocitos T, los linfocitos T, H2, los helper, que van a estimular a los linfocitos TB, a los linfocitos B, para que estos liberen inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas se van a agregar, van a ir a señalar a los anticuerpos para que los macrófagos todo digieran esto, ¿sí? Y a ese nivel se van a liberar pues, citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, que es lo que va a regir también en la úlcera. La muscular mucosa, circular, longitudinal, que va a dar movimientos a la mucosa. Las tres cosas, ¿sí? La próxima. Ahora, las enzimas gastrointestinales van a ser aquellas que aumenten el pH de la mucosa, ¿sí?, que sea ácido. ¿Y cuáles son esas sustancias que van a estimular que la mucosa sea ácida o esté ácida? La liberación del ácido clorhídrico y la liberación, la presencia de peptina son los que van a dar el pH a la mucosa, ¿sí? Entonces, la secreción, el ácido clorhídrico se secreta en las células principales. Esta crea un pH óptimo para la secreción de pepsina. La lipasa gástrica estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas, ¿sí? En respuesta a esta acidez, el páncreas va a enviar bicarbonato para que la acidez no sea tan alta para lesión de la mucosa. Los estímulos de la fase cefálica, ustedes saben que en la digestión hay tres fases: fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. En la fase cefálica, nada más el ver alimentos, ¿sí?, el sentir el olor de los alimentos estimula la secreción gástrica, ¿sí? Y ese estímulo de la secreción gástrica, que es secreción ácida, es estimulada por el sistema vagal, ¿sí?, que van a inervar a las células que están inervando, ¿sí? Y el está del estómago, eso va a influir en la acidez de la mucosa. La gastrina, liberada en el estómago, libera histamina, ¿sí? Esta histamina es formada en las células enterocromafines que hay en el estómago. O sea, hay células enterocromafines que están en relación a los estímulos para
las células D del antro, las células D del antro, liberan somatostatina para inhibir a esta gastrina que estimula a las células parietantes, a las células enterogastrinas, que hacen mayor acidez. Entonces, esta acción de estas enzimas tenemos que ver para darnos cuenta de que estimula para que el medio de mucosa sea lo más neutro posible. La próxima. Entonces, ¿cómo vamos a definir, cómo se define el síndrome úlcero-péptico? El síndrome úlcero-péptico gastroduodenal, ¿sí?, es la lesión de la mucosa, en este caso particular de la mucosa gástrica o duodenal, que se caracteriza por llegar a esa solución de continuidad que se produce, la característica que llegue hasta la capa muscular, la capa interna, hasta la muscularis mucosa. Esa es la definición de úlcera. Algunos dicen que generalmente esta úlcera debe ser mayor a 1 centímetro. O sea, que penetre hasta la muscular mucosa y que tenga un tamaño no menor a 1 centímetro. Esa es la úlcera gastroduodenal. La próxima. Etiología. Sobre la etiología, es que ha crecido mucho el conocimiento sobre la enfermedad úlcero-péptica. Antes no se conocía cuáles eran los factores agresivos, ¿sí? Se pensaba que toda la agresión que sufría la mucosa gástrica era por la presencia del ácido clorhídrico y la pepsina. Entonces, estos hacían que el medio sea ácido. Y entonces se lesiona la mucosa y ya no represente la barrera normal. Y el ácido lesiona. Ahora se dice que la etiología es multifactorial, pero el predominio estadístico marca que el principal causante es la infección por una bacteria gram negativa llamada Helicobacter pylori. El 90-95% de las enfermedades úlcero-pépticas están dadas por el Helicobacter pylori. Ya no le echan la culpa al ácido como causante inicial, sino es la acción del Helicobacter. Porque han visto que pacientes con hiperacidez, hiperclorhidria, aumento del ácido clorhídrico, no siempre desarrollan úlcera, ¿sí? En cambio, con este Helicobacter, que es el causante de la gastritis, de la úlcera, puede ir más allá, ¿sí? Si está crónicamente en el estómago, es la causa del adenocarcinoma del estómago, que es lo más grave. Por tanto, tenemos que hacer una lucha o pesquisar que los pacientes o que las personas no tengan esta bacteria. Y en segundo lugar, el otro porcentaje menor es el uso frecuente de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ¿sí? ¿Cuáles conocen? El paracetamol, Naproxeno, ¿sí? Entonces, el consumo de AINES y la presencia del Helicobacter pylori son la causa ahora de la presencia de la enfermedad úlcero-péptica. Tenemos que descubrir esto, si tenemos o no. Si no tenemos esto, no vamos a tener úlceras. ¿Sí? Un 90% o más produce úlcera por esto. O la ingesta, entonces podemos suprimir AINES y
buscar para el dolor otros medicamentos que no produzcan enfermedad, o sea, la próxima. Entonces han dicho, bueno, ya no es el ácido solamente que produce la alteración. Tenemos que ver que la enfermedad ulceropéptica es un desequilibrio, pero dinámico, rápido, un desequilibrio entre los mecanismos de defensa y los factores de agresión. ¿Sí? Ahora se habla de eso, de factores de agresión y mecanismos de defensa. Es un desequilibrio. Uno de estos tiene que ganar para que se instale la enfermedad ulceropéptica, es decir, el daño de la mucosa. Tiene su influencia el ácido, pero no es esto. Lo que sí es importante, el Helicobacter, la pesquisa, el diagnóstico de la presencia del Helicobacter, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Dónde radica? ¿Dónde vive? Les voy a mostrar. En la mucosa gástrica. Y la mucosa gástrica es tan ácida que el Helicobacter se ha acostumbrado a un medio ácido. ¿Sí? Normalmente la acidez y la pepsina son ácidos porque los elementos que ingresan con los alimentos, los genes, todo, son eliminados por la acidez. En cambio, ha aguantado la acidez y se ha acostumbrado a vivir en ese medio ácido. Están los AINES en segundo lugar, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo actúan los AINES? ¿Cómo actúan estos? Eso tenemos que ver. ¿Cómo actúan los AINES? Seguramente sobre ya lo que conocen en inflamación, sobre el ciclo de las prostaglandinas, inhibiendo la vía de la ciclooxigenasa, es decir, la formación de interleucinas, ¿no? Y las interleucinas son de dos tipos, antiinflamatorias y proinflamatorias. La vía de la ciclooxigenasa 1 da más antiinflamatorios. Entonces, el uso de AINES. Otros factores, algunos medicamentos, ¿sí? Fármacos, el tabaco, el estrés. El tabaco que está en relación directa al número de cigarrillos que fuma el paciente por día. ¿Sí? Entonces tiene que ser un fumador controlado. El estrés, yo creo que es otro de los factores actuales que determina, ¿sí?, la presencia de virus. Entre los mecanismos de defensa que tiene el estómago y la primera porción del glúteo, el moco y la formación del moco y la estimulación de la formación de bicarbonato por el baño, ¿sí? El bicarbonato va a bajar la acidez para que tenga un pH adecuado. Pero si esto no se forma un buen moco, grueso, denso, entonces, y no hay bicarbonato, obviamente el ácido y estos otros van a hacer esto. Tiene que haber, dice, integridad de la capa epitelial, de las células, de la glándula, del epitelio glandular. Integridad, porque si no, otra de las cosas importantes, yo creo que la mayor, es el flujo sanguíneo a nivel de nuestro. Tiene que haber un buen flujo sanguíneo, porque si hay flujo sanguíneo disminuido, entonces el aporte de oxígeno y nutrientes al estómago van a ser deficientes, van a bajar. Entonces tiene que haber un buen flujo sanguíneo, es decir, no haber caídas hemodinámicas de la presión, no haber anemia, ¿sí? Esas cosas que son importantes para nutrir, ¿sí?, a las células, a estas células, para que éstas produzcan adecuadamente moco y estimulen la formación de bicarbonato.
mecanismos de defensa contra esto son las prostaglandinas y el óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico produce principalmente vasodilatación, entonces va a aumentar el flujo sanguíneo o va a evitar que haya disminución del flujo sanguíneo, es decir, del aporte de oxígeno hacia la glucosa. Luego, la inmunidad local, los factores locales de inmunidad local, es decir, que tengamos una buena función de los linfocitos, ¿sí? Todo es entonces, si esto se altera, ganan los factores de agresión, ¿sí? Se va a producir un desequilibrio, el cual lleva a la instalación, ¿sí? A la pérdida de sustancia de la mucosa, cuya penetración será hasta la muscular mucosa, ¿sí? Daño de la mucosa. Entonces aquí se produce un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica, a nivel de, ¿sí? Entonces allí van a actuar los proinflamatorios, ¿sí? ¿Cuáles son? El factor de necrosis tumoral, el grupo alfa, la interleucina 1, la interleucina 2, ¿sí? Tenemos otros, pero aquí los señalan como importantes, ¿sí? Ya. Esto también va a tener connotación en relación a la genética y al ambiente, ¿sí? Hay pacientes que tienen en su familia varios ulcerosos, entonces tienen un rasgo genético. O el ambiente donde comen mucho aquí, esto va a condicionar también el desequilibrio entre agresión y defensa. La próxima. Pero lo importante es eso, que hay que tener en mente, que la úlcera se produce no por el ácido solo, sino por factores agresivos y defensivos, y que el desequilibrio entre estos es lo que genera la presencia de ellos. ¿Qué podemos decir sobre el Helicobacter pylori? Que es una bacteria gram negativa, que se ha adaptado muy bien al medio ácido. Es la que causa gastritis, úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico, ¿sí? En otros países la incidencia de cáncer gástrico es elevada. Entonces tienen programas muy definidos, muy avanzados sobre el diagnóstico del Helicobacter, la presencia del Helicobacter pylori. ¿Sí? El linfoma gástrico, es decir, un tumor de los linfocitos B, ¿sí? El linfoma gástrico es tumor de los linfocitos B del estómago. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori? Entonces, tenemos a través de la urea en el aire expirado. Entonces, hay cápsulas, ¿sí?, de urea marcadas con carbono radioactivo, el carbono 13, entonces, urea con carbono. El Helicobacter tiene una enzima, la ureasa, que cuando llega la urea al estómago, el pylori secreta su enzima, la ureasa, y destruye a la urea y queda, no destruye al carbono, queda. En el estómago va a ser eliminado hacia afuera como CO2. Entonces, se le hace respirar al paciente, se le indica al paciente, después de darle esto a los 30 minutos, que sople en una bolsa, en una especie de bolsa cerrada,
que hay en los laboratorios, porque como es material radioactivo, tiene que ser un laboratorio bien protegido, ¿sí? Entonces soplan ahí y rápidamente se sella ese reservorio con el aire exhalado y luego se lleva a un lector. Un lector se mete y ahí hace la lectura. Y si el paciente elimina CO2 aumentado en gran cantidad, con el metabolismo del carbono, entonces es positivo. A ese paciente ya está diagnosticado de úlcera, de enfermedad gastrointestinal. A ese paciente ya hay que hacerle nomás tratamiento. ¿Para qué le van a hacer endoscopías ni nada? Hay que hacer. Se hace endoscopía cuando hay una complicación que vamos a ver. Se puede hacer la prueba del antígeno en las heces. Entonces, ¿qué antígenos forman? Los antígenos del Helicobacter están en el grupo de las IgG. Se dosifica IgG en las heces, o se puede también hacer cultivo y antibiograma de las heces para ver lo que mensaje el germen. ¿Sí? La endoscopía, la biopsia, cuando ya se tiene evidencias de la presencia de úlcera. Pero esto no es muy necesario, ¿sí? A menos que haya la complicación. Y la complicación de la úlcera péptica va a ser el sangrado. Entonces se puede hacer para ver dónde, cómo está sangrando y hacer una biopsia, pero más que para ver el Helicobacter, porque por este método el 99% de la prueba del aire expirado, si es positivo, es el Helicobacter, no se puede dudar. La biopsia para ver si no hay células tan celosas. ¿Sí? Entonces, por eso se hace biopsia y se hace. El tratamiento del Helicobacter pylori, ¿sí? Ya lo traigo aquí, este es el tratamiento de la úlcera, ¿no? Entonces, el tratamiento, hay dos tipos, el triple y el cuádruple. En uno usamos 3 medicamentos y actualmente ya no se usa mucho la triple, está ya en moda usar este esquema, en el cual se ha agregado sulfato de bismuto, se ha asociado bismuto a este esquema. Con este esquema, con ambos, el problema es que puede haber resistencia a estos antibióticos, ¿no? Entonces, por eso cuando se hace este esquema o las pruebas de diagnóstico, tenemos que ver que el paciente no haya estado consumiendo estos antibióticos u otros unos 3 semanas antes. Hay que suspender que no estén tomando inhibidores de la bomba de protones por lo menos 2 semanas antes. ¿Sí? Recién va a ser válido. Porque si no. Entonces, en la triple, mientras no haya resistencia, no haya una contraindicación, usamos un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Como el omeprazol, que es el que más se usa. El omeprazol a una dosis de 20 miligramos 2 veces al día. PID quiere decir 2 veces al día. A 20 miligramos, la tableta tiene 20 miligramos. Hay los omeprazoles varios, el pantoprazol, ¿sí? El pantoprazol tiene 40 miligramos la tableta o la cápsula, 40 entonces se le da una vez al día. El omeprazol es el que mejor ha funcionado, 20 miligramos 2 veces al día. La claritromicina, ¿sí? 500 miligramos 2 veces al día.
La amoxicilina, 1 gramo cada 2. Ese es el esquema triple, ¿sí? Antibióticos e inhibidor de la bomba de protones. Han visto que esto no da muy poca chance de eliminar, digamos, el combate, y han dicho mejor, le agregamos el salicilado de bismuto y se ha hecho más efectivo, pero han cambiado los antibióticos. Entonces le dan omeprazol como inhibidor de la bomba, aunque dicen que mejor les va con el pantoprazol. Podríamos usar pantoprazol una vez al día porque es tableta de 40 miligramos. Metronidazol, para los gram negativos usamos lo de problemas. ¿Sí? Metronidazol, 250 miligramos, 4 veces al día. O sea, 1 gramo. O sea, le decimos, usted va a tomar cada 6 horas 250 de metronidazol. No se le da junto todo porque esto tiene acciones colaterales, ¿sí? Hace problemas de altabuce, ¿no? Cuando uno toma trago le viene vómitos, todo eso, y se acción. La tetraciclina, 500 miligramos 4 veces al día. Y se le ha agregado el salicilato de bismuto, 524 miligramos 4 veces al día. O sea, más frecuentes, 4 veces, y esta 40. Esta es la que en Chile y en Colombia están en el tratamiento muy bien controlado. Este es el que mejor resultado les da, el cuadro. Ya han descartado un poco el triple. Tiene algunos comentarios, ¿sí? La duración de este tratamiento debe ser de 14 días. A los 14 días, pasados los días, se hace la prueba de la urea. Si esta es negativa, si no elimina el CO2, entonces está curado el paciente. Entonces se puede seguir con inhibidor de protones para el dolor, pero si no, si está positivo, si elimina, quiere decir que no han eliminado totalmente, y hay que repetir el tratamiento. La próxima. Entre los factores defensivos hemos mencionado que están las prostaglandinas, ¿sí? La acción de las prostaglandinas está por la activación de la ciclooxigenasa, la vía de la COX-1, ¿sí? La ciclooxigenasa, la vía de las prostaglandinas, ¿de dónde viene? ¿De qué ácido? Del ácido araquidónico, el ácido araquidónico que rodea a las células. El ácido araquidónico, por una enzima por la ciclooxigenasa, da las vías, la vía de las COX y para formar las lipooxigenasas. Bueno, esta es la ciclooxigenasa sobra la vía de la COX-1 y COX-2. Hay una diferencia. La COX-1 generalmente da interleucina E2, bien protectora, y por la vía de la COX-2 da otras, ¿sí? Pero en general, por ambas vías, las prostaglandinas, especialmente la interleucina E2, la interleucina I2, tienen acción protectora porque aumentan la formación del moco, ¿sí? Y aumentan la secreción de bicarbonato. Entonces, pero también tienen acción sobre el flujo sanguíneo que hemos dicho que tiene que ser adecuado para favorecer la reparación cuando ya hubo úlcera, por el aporte de oxígeno que da adecuadamente a las células este flujo sanguíneo.
o sea, actúa sobre el flujo sanguíneo. Reduce la producción de ácido por las células parietales. Entonces, sí, es importante la acción de las prostaglandinas y E2, y además de la prostaglandina 1 y la 2, ¿sí? Ahora, seguramente hay más. Los otros factores importantes como defensivos es la producción del moco y la secreción mayor de bicarbonato, que tiene que ver la integridad epitelial, ¿sí? Las células epiteliales principales, parietales, las todo, tiene que estar. Y tiene que haber un adecuado sistema inmunológico local, ¿sí? Donde van a actuar seguramente los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos T y luego los linfocitos B. La próxima. De los factores agresivos hemos dicho que, además del Helicobacter, es el uso de AINES, como el ibuprofeno, el naproxeno, aunque no es AINE, pero la presencia de aspirina. ¿Sí? ¿Qué más has dicho? ¿No? Paracetamol, ¿sí? El paracetamol usan los pediatras en los niños en vez de usar aspirina, porque la aspirina en los niños es tóxica, produce el síndrome de Reye. ¿Sí? Entonces, los AINES bloquean la vía de las cicloxinas, que son necesarias, como hemos visto, para formar las prostaglandinas. Y si actúan sobre las prostaglandinas, inhibiendo la formación de prostaglandinas, ¿sí? Y 1, 2, entonces la mucosa va a quedar desprotegida ante la secreción de ácidos, entonces va a dañar, ¿sí? Otros factores considerados agresivos que ya hemos mencionado son el Helicobacter, y 90% más. Luego están los AINES, ¿sí? Y en menos cantidad ya actualmente el ácido y la pepsina, ¿sí? Que sean directos, que sean los principales, ya no son estos dos, el Helicobacter y el uso de AINES. El tabaco, el estrés son factores que pueden condicionar la presencia de virus en la próxima. Entonces, decíamos que el desequilibrio entre los factores agresores y defensores es la causa, ¿sí? Ahora, en la úlcera duodenal predominan los factores agresores. O sea, la úlcera duodenal es más grave, más agresiva, es la que más sangra, tiene hemorragia, que la duodenal, porque tiene más factores agresivos. En cambio, la úlcera gástrica predomina la disminución de los factores defensores, ¿sí? Entonces, por eso la úlcera duodenal es más grave, más peligrosa que la gástrica. La próxima. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? El dolor, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de este dolor? Está localizado ¿dónde? En el epigastrio, ¿sí? El paciente puede decir, me duele la boca del estómago, ¿sí? Aquí señala, ¿eh? Es de tipo urente. El paciente puede decir, me arde, ¿no ven? Dolor en epigastrio de tipo urente, no irradiado, ¿sí? Pero sí en relación con las comidas. Es decir, por ejemplo, la gástrica tiene esta característica, que la comida aumenta el dolor. O sea, le está doliendo,
¿sí? Le está ardiendo beneficación al dolor. Si come, cuando come, aumenta el dolor. Dolor, comida, dolor, mayor dolor. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente gástrico? No va a querer comer. ¿No ve? Ya. En cambio, en la úlcera duodenal, calma con los alimentos. Entonces podemos decir, está con dolor, come y calma. Obviamente este alivio del dolor va a ser temporal, pero es importante porque el paciente que duodenal va a querer comer cuando le viene su ardor, va a comer más. Entonces hay una diferencia entre el biotipo de la úlcera gástrica versus el duodenal. Lo que nos decían antes, el Sancho Panza y el Quijote. El Quijote es flaco, ¿no ve? Nervioso, ¿sí? Ese tiene una úlcera gástrica, o ese es el biotipo para tener úlcera gástrica. En cambio, el estresado es así. En cambio, el tranquilo, ¿sí? Le duele, come y le calma el dolor. Está más tranquilo. Este entonces va a comer más. Este es el Sancho Panza, gordo, ¿sí? Este piensa mucho, poco estrés. Entonces van a acordar siempre, ¿no? Que tiene la úlcera gastroduodenal, tiene relación con las comidas y podemos hacer este esquema. Dolor, comida, dolor, gástrica, dolor, comida, calma, duodenal, ¿sí? Ahora, puede al dolor escurrente localizado, no es irradiado, no tiene acompañamiento de vómito, pero puede asociarse estados de náuseas, vómitos y hemorragia. Cuando ya hay esto, signos de complicación de la náusea, ¿sí? Además del dolor, si hay vómitos y hay sangrado de los vómitos, es ya signos de la complicación de la náusea. Diagnóstico. Es importante la anamnesis para establecer. En toda presentación patológica de casos, lo que tienen que hacer es una buena historia clínica. Y la historia clínica, en su parte principal, tiene la anamnesis. Y después van a venir seguramente los antecedentes patológicos, ¿no ve? Entonces, luego en el examen físico, el biotipo, ¿sí? Si es longilíneo, brevilíneo. Entonces, en uno va a predominar el longilíneo, en el otro el brevilíneo, ¿no? Que está en relación a esa periodicidad del dolor. El diagnóstico, entonces, será importante la anamnesis, ¿sí? Qué tipo de dolor, dónde está localizado, qué tiene relación con las comidas. Se puede diagnosticar por endoscopía digestiva alta. Pero eso era antes. Ahora, sabiendo que el pylori es el más frecuente y la ingesta de analgésicos no esteroideos, entonces en la historia hay que... Si hacemos la prueba del Helicobacter y esta es positiva, ya no es necesaria la endoscopía digestiva, a menos que el paciente sea mayor, unos 70 años, y que tenga problemas, porque ahí sospechamos de que pueda ser no una úlcera, que sea un cáncer. Entonces hacemos endoscopía y tomamos muestra, una biopsia, ¿sí? Pruebas del Helicobacter, ¿sí? Para diagnóstico.
la presencia o no, para establecer la presencia. Análisis en sangre se puede hacer, buscar los antígenos. El más alto va a ser el que sube, es la IgG, ¿sí? Pero este análisis tarda mucho, ¿sí? En cambio, el análisis del aliento es rápido y tiene una veracidad, de más del 90%. Entonces, ¿para qué vamos a hacer sangre que tarda o buscar en heces si podemos diagnosticar el Helicobacter por el aliento? La prueba de la urea que hemos mencionado ya, marcado con carbono 13, que es carbono radioactivo. Se puede hacer un examen de heces en la búsqueda de bacterias, antígenos y ver si encontramos allí el Helicobacter. Pero dicen que cuando uno ya ha tenido Helicobacter, estos dos antígenos, tanto en las heces como en la sangre, pueden permanecer más de un año. ¿Sí? Cuando se ha curado y ya se curó la úlcera, entonces los antígenos pueden durar incluso un año. Entonces no son muy fidedignos los antígenos en sangre en ese solo. Entonces todos prefieren hacer y reservar esto para el año escolar. La prueba del aliento se ingiere cápsulas de urea marcadas con carbono radioactivo. La bacteria descompone por la ureasa que tiene a la urea. Luego se recolecta el aliento en una bolsa sellada y si existe la bacteria, se elimina en el aliento CO2. Esto es positivo. ¿Sí? La endoscopía se realiza para obtener una biopsia y determina posiblemente los antígenos después del Helicobacter. Realizar preferentemente en personas mayores la endoscopía, con antecedentes de sangrado, en pacientes que tienen pérdida de peso o ya no pueden pasar los alimentos. Se distiende el estómago porque no hay buena digestión, porque eso significa que se está obstruyendo. Son signos de obstrucción, entonces no vaya a ser cáncer, entonces sí se puede hacer endoscopía en pacientes mayores. Se puede hacer este examen videofluoroscopía. Se le hace ingerir, se le hace tomar unos 100 ml de una solución con bario, y el bario es contraste. Entonces, y luego de tomar media hora se empieza a realizar rayos X seriados como un tránsito gastrointestinal. Y el bario tiene la capacidad, si hay úlcera, de llenar el lecho ulceroso del bario. Entonces, en la radiografía vamos a ver una imagen, ¿sí?, blanca ahí en el lecho de la úlcera. Esto se puede hacer, pero con estos otros ya hay cosas que no es muy necesaria. La próxima. Complicaciones del dolor. La primera complicación, la más frecuente, es la hemorragia digestiva. Y la hemorragia digestiva puede ser hemorragia digestiva alta y hemorragia baja. ¿Ve? La hemorragia alta se va a evidenciar a través de la hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? El vómito de sangre fresca, con vómito, ¿sí? La sangre fresca, roja, es hemorragia alta. En cambio, la hemorragia baja, que no está antecedida siempre por la hematemesis, puede ser hematoquesia. ¿A qué se llama hematoquesia? A las deposiciones sanguinolentas, con sangre roja, ¿sí? Eso es hematoquesia.
y se llama melena cuando las heces son negras o heces alquitranadas, ¿sí? Pero tienen una fetidez especial. Todas las heces son fétidas, pero en la melena son especiales. Cuando ven rápidamente a distancia se siente que ha habido depósito. Y si está por problemas de enfermedad úlcera, esto quiere decir que está sangrando, ¿sí? Y la sangre que baja desde el estómago se ha oxidado en el trayecto y se vuelve negro. ¿Quién tiñe las heces? ¿Por qué son de color normal café? Por la estercobilina. Y la orina es amarilla, ¿por qué? Por la urobilina. El que da origen a la urobilina y a la estercobilina es el urobilinógeno. La bilirrubina con cual llega al intestino y se convierte en urobilinógeno. Este urobilinógeno se va a convertir en urobilina para ser excretada hacia el riñón y eliminarse con la orina. Y la estercobilina va a ser eliminada por las heces dando el culo. ¿Ya? Entonces, melenas se acompaña, obviamente, si hay hemorragia, el paciente va a tener que debilidad, puede tener 5, tiene bastante sed, eso es característico. Todo lo que está aquí es lo característico, lo frecuente, la sudoración, ¿sí? Los anémicos, cualquier esfuerzo empiezan a transpirar, tienen bastante sed, ¿sí? 5 debilidad. Otra complicación, la perforación. La perforación de la úlcera, cuando ya ha pasado la mucosa, ya ha penetrado más, ya todas las capas del estómago o del duodeno, determinan reacción peritoneal, ¿sí? Que puede ser localizada o generalizada. Una peritonitis localizada o una peritonitis generalizada, ¿sí? La localizada seguramente se presenta porque hay medios de defensa alrededor que no dejan que el contenido gástrico se difunda por todo el abdomen. Entonces el dolor, ya el abdomen ya va a cambiar, ¿sí? La generalizada, ¿sí? La perforación que dé una reacción peritoneal generalizada determina una peritonitis. Esta peritonitis generalizada, la solución es necesariamente quirúrgica. ¿Sí? No hay omeprazol, no hay nada de esas cosas. Tiene que entrar el paciente y hacer lo que tiene que hacer. Hará una gastrectomía, ¿sí? Tipo Wilson 1, Wilson 2, pero ya es quirúrgica. La próxima. Ese es el fin.